inhibiendo la reacción. Bien. ¿Y cómo puedo establecer esta famosa ecuación denominada la ley de la velocidad de una reacción? Recuerden que esto se origina a partir del análisis de los factores. Dime tú, ¿cómo varía la concentración de los reactantes con respecto a la velocidad de una reacción? Si la concentración de los reactantes es alta, ¿cómo es la velocidad de la reacción? Alta también, ¿cierto? Si la concentración de reactantes es baja, la velocidad de reacción también es baja. O sea, la relación de concentración con respecto a la velocidad es de tipo directa, es directamente proporcional. Si de manera general yo coloco aquí mis reactantes A y B generan productos, sabemos que debo de balancear inicialmente mi reacción. La ley va a establecer esto. La velocidad de reacción es directamente proporcional a la concentración de mis reactantes y es por eso que aparece una constante, llamada constante de velocidad o constante de proporcionalidad. Bien, hay algunos coeficientes, tú observas, que están elevados, que son los exponentes tanto de las concentraciones de A y de B, que son los reactantes. A eso se les conoce como los famosos órdenes parciales de reacción. Y también se sabe que la suma de los órdenes parciales me genera el orden total de la reacción, pudiendo ser esta de segundo orden, de tercer orden, de primer orden, etc. Ahora, aquí cabe algo importantísimo. Si es que yo hablo de velocidad de reacción, la velocidad siempre debe tener una unidad que corresponde a, recuerda que esto es concentración, viene de concentración por tiempo, ¿cierto? Entonces, la velocidad tiene la siguiente unidad, molar por segundo. Si no es por segundo, tú puedes colocar el tiempo en minutos, colocar el tiempo en horas, etcétera. Pero debe ser algo así. Molar sobre segundo, molar sobre minuto, molar sobre hora, como tú quieras. Y la constante va a cambiar su unidad en función a cuáles sean esos coeficientes, tanto para A y para B, ¿cierto? De tal manera que la velocidad me salga molar por segundo. Ahora, algo importantísimo aquí, importante, ojo aquí. Si la reacción es sencilla, ¿te acuerdas cuando la reacción era sencilla? De acuerdo al mecanismo de la reacción, ¿cuándo una reacción era sencilla, te acuerdas? Dime, por favor. ¿Cuándo yo identifico que una reacción es sencilla? Muy bien, Andrea. Cuando ocurre en una sola etapa. Cuando ocurre en una sola etapa, cuando los productos se generan de manera directa, ¿cierto? Entonces, si a ti te refieren que la reacción es sencilla, si ocurrió en una sola etapa, ahí está sencillo también. Los órdenes parciales corresponden a los coeficientes estequiométricos, siempre y cuando la reacción sea sencilla. Si la reacción es compleja, ese alfa y beta son cualquier cosa. Bien, no coincide con los coeficientes estequiométricos. ¿Cómo es eso? ¿Cómo me doy cuenta? ¿Y cómo va a ser mi ley? Chequea. Si la reacción es compleja, ¿cierto? Como en este caso, estoy repitiendo la reacción anterior, bien, cuando expliqué el mecanismo. En este caso, esta era mi reacción global, ¿cierto? Esa es la reacción global, pero si es una reacción compleja, está hecha por pasos, ¿cierto? Por etapas. Cuando se quiere establecer la ley de la ley de la velocidad, una reacción compleja está determinada por la etapa más lenta que tenga. Esta es la etapa que determina la ley de la velocidad. Bien, si tiene más de 2 etapas, tiene 3, 4 etapas tu reacción, pues buscará la más lenta. La etapa lenta es la que determina la reacción, ¿cierto? Y la que establece la ley de la velocidad. La etapa lenta. La lenta, no necesariamente la primera, pero la lenta. Y entonces, según la primera etapa, que en este caso es la lenta, ¿cierto? Observo que mi único reactante es el N2O y que su coeficiente es 1. Por lo tanto, la ley es así. La ley de la velocidad es igual a la constante, la concentración, por 1, elevado a la 1. Esa está la ley. ¿Quién la determina? La etapa lenta. Y tú dirás, profe, pero si yo analizo esto, que es mi reacción global, observo que aquí aparece el coeficiente 2, pero aquí han colocado 1. Repito, si la reacción es compleja, depende de la etapa lenta, pero no coincide, claro, no va a coincidir, no coincide cuando la reacción es compleja, solo coincide cuando la reacción es sencilla. ¿Estamos? ¿De dónde sale la ley de la velocidad en una reacción compleja? Solo de las etapas lentas. ¿Y cómo voy a saber quién es la etapa lenta? Te lo van a decir.
Y si no te lo dicen es porque te van a dar la ley. Y si te dan la ley, rápidamente te das cuenta, ¿cierto? Porque aquí el único reactante es él y su coeficiente es 1. El único reactante y su coeficiente 1. Entonces, esa era la etapa lenta, ¿cierto? De ida o de vuelta, pero debes recibir una información previa para reconocer ello. Bien, recuerda, la reacción compleja está determinada por la etapa más lenta y de ella sacas la ley. ¿Ok? Listo, ahora, ¿qué más? Bien, hasta ahí yo tengo las reacciones de tipo irreversibles. Hasta aquí hemos analizado reacciones irreversibles. En algún momento la reacción acaba y hemos establecido la ley de la velocidad, ¿cierto? Representativa, pero también podíamos calcular las velocidades en determinados momentos, ¿cierto? Velocidades instantáneas, diferentes concentraciones en diferentes tiempos. Ahora vamos a hablar de equilibrio químico. El equilibrio químico es un equilibrio peculiar. A diferencia de un equilibrio físico, que es estático, el equilibrio químico se establece como un equilibrio dinámico. Quiere decir que si bien hay un momento en que el sistema se establece, en él se establece el equilibrio, las partículas siguen interactuando, generando a su vez reactantes o productos. Bien, entonces por eso se llama dinámico. ¿Y cuándo se establece un equilibrio químico? Tengo una reacción en general aquí, general. Sabemos que A y B son tus reactantes. Siempre se observa de manera convencional de izquierda hacia derecha una reacción. Y tú sabes que este A y B interacciona, adquiere energía suficiente y a una determinada velocidad, que voy a llamar velocidad de reacción 1, comienza a generar mis productos que son C y D. Pero a medida que C y D se van formando, estos se vuelven a combinar para regenerarme A y B a otra velocidad, que le llamo velocidad de reacción 2. Pero hay un momento en que la velocidad con la que reacciona A y B y con la que este mismo se regenera se igualan. Es ahí donde se establece el famoso equilibrio químico. El equilibrio químico entonces se establece cuando la velocidad de reacción directa e inversa se han igualado. Bien, hasta aquí yo tengo la definición de equilibrio químico. El resto es un reemplazo que tú ya sabes. ¿Cómo es la velocidad de reacción directa? Bueno, es una constante por la concentración de los reactantes, que en este caso serían A y B. ¿Y cuál es la velocidad de reacción inversa? Bueno, estos son mis reactantes. Tengo una constante de proporcionalidad, una constante de velocidad de reacción y sus reactantes. Lo que queda después es un despeje que se hace de manera convencional. Se establece constante directa sobre constante inversa. Constante directa con respecto a constante inversa. Y tú sabes, constante entre constante, ¿qué te genera? Una superconstante. Tú lo haces más sencillo y dices producto con respecto a reactantes cuando analizamos el sistema encontrado en el equilibrio. Bien, esta constante de equilibrio, chicos, tiene un montón de denominaciones. A la constante de equilibrio le puedo llamar K sub A, K sub B, K sub I, K sub C, K sub P, KB, KPS. O sea, hay un montón de K que corresponden a lo mismo, equilibrio químico. La diferencia está en qué sistema tú analizas, ¿no? Si yo analizo un ácido y su disociación, pues tengo constante A, K, A, constante de acidez. Si yo analizo una base y su disociación, pues tengo K, B. Si estoy analizando al agua, agua en inglés, ya tú sabes, ¿cierto? Ya aparece el K, W. Bien, entonces, en fin, es la misma K. Relacionamos producto con respecto a reactante. ¿Ok? Ahora, ¿cómo esto se representa? Recordemos que cada vez que establezcamos el equilibrio, bien, reacciones de tipo reversible, no debo dejar de balancear mi reacción, ¿estamos? Y puedo expresar mi constante de equilibrio de dos maneras, ¿cierto? De varias te he contado, pero a nivel pre, mínimo de dos. Puedo expresar la constante de equilibrio como el famoso K sub C o el famoso K sub P. Bien, recuerda que si yo hablo de K sub C, me estoy refiriendo a las concentraciones de estas, ya sean de reactantes o productos, concentraciones establecidos en el equilibrio, ¿cierto? Yo no quiero concentración inicial, yo quiero en el equilibrio. Y no olvidar que cada vez que hablas de concentración, esto es mol por litro, no olvidar, mol por litro. Bien, producto entre reactante elevado a sus propios coeficientes. Bien, ahora yo te pregunto, ¿y quiénes tienen concentraciones? ¿A quién yo le calculo una concentración? Semana pasada. ¿Qué tipo de reactante?
Yo le puedo decir que tiene concentración. Entonces, bueno, si yo he hecho concentración, ¿cómo calculaba? Moles de soluto con respecto a litro de solución. Por lo tanto, si yo expreso K sub C, es porque me estoy refiriendo a soluciones acuosas, ¿cierto? Alguien en un todo, soluciones acuosas. Y si yo expreso esto, si yo digo P sub C, P sub D o P sub X, estoy hablando de presiones parciales, ¿cierto? Lo que vimos en la semana número 9. ¿Y a qué tipo de sustancia, bien, le afecta la presión? La presión, ¿cierto? Un parámetro termodinámico. ¿A qué tipo de sustancias les afecta cuando yo modifico, aumento, disminuyo presión? ¿A qué tipo de sustancias? ¿A qué tipo de sustancias? Muy bien, Immanuel, muy bien. Gases, ¿cierto? Gases. Entonces, cada vez que yo establezco la constante de equilibrio, este va a estar supeditado al análisis de dos tipos de reactantes o productos. Aquellos que se encuentren en soluciones acuosas y solo sustancias gaseosas, nada más. Ojo aquí, el equilibrio solo depende de soluciones acuosas y sustancias gaseosas. Por eso es que era importante que tú especifiques, ¿no? Clases pasadas, el estado físico tipo de solución para ver quiénes intervienen en el equilibrio. Y si yo te digo que solo va a soluciones acuosas y gases, dime a quién estamos obviando, a quienes no debemos considerar en el equilibrio, de quienes no depende el equilibrio químico, si yo solo te digo soluciones acuosas y gases, a quienes estamos obviando, a quienes estoy sacando de ese grupo, ya sea de reactante o de producto. ¿Está bien? Muy bien, estoy sacando a los sólidos puros, y además, ¿a quiénes más estoy sacando? ¿A quiénes más estoy obviando? Sólido puro, ¿y quién más? Dime. Sólido y líquido, sólido y líquido puro. Estos no intervienen en el equilibrio. ¿Por qué? Si yo hablo de K sub C, dices, bueno, K sub C es concentración de algo en alguien, ¿cierto? De alguien en algo. En cambio, cuando la sustancia es pura, cuando yo tengo un sólido puro, él no tiene concentración, es puro. A medida que pasa el tiempo, disminuirá su cantidad, pero no su concentración. Entonces, a medida que pasa el tiempo, la concentración de las muestras puras no cambian. Por eso es que no se considera o no intervienen en el equilibrio. En el equilibrio solo intervienen, repito, soluciones acuosas y sistemas gaseosos, nada más. En base a esta ecuación ya adicional, en base a la ecuación de Arrhenius, bien, yo puedo pasar de K sub C a tener Kp. Pero ojo aquí, tú solito me vas a decir, ¿de dónde viene este RT? ¿Se te hace familiar? ¿De dónde viene ese RT? Semana 9. ¿De dónde viene ese RT? Tú conoces esa ecuación, ¿cierto? Muy bien. El famoso PBRTN hace recordar. Bien, entonces Nayeli dice, ok, el R viene de la constante de los gases. Entonces, esto lo voy a hacer para sistemas gaseosos. Y si es así, tú sabes en qué unidad debería estar la temperatura. ¿Cierto? Cada vez que establecemos estado gaseoso, en las ecuaciones la temperatura debe estar expresado en, muy bien chicos, en Kelvin. Y entonces un poco más. ¿Y qué significará N? ¿Qué significará N si tú dices PBRTN? ¿Qué significará N? ¿Qué dices? N, PBRTN. ¿Quién es N? Muy bien, Nayeli, número de moles. Muy bien, número de moles. Y si hablamos de variación, ya tú sabes, producto menos reactante. Pero ojo, esto solo va para gases. Cuidado, solo para gases. Si no, no puedo aplicar el PBRTN. ¿Te acuerdas? Bien, esa sería una ecuación. Si yo quiero pasar de KC a KP rápidamente en sistemas gaseosos. Bien, ejemplo, a ver, ejemplo, ¿cómo vamos? Cuando establecemos o reconocemos el tipo de equilibrio, es importantísimo para que tú me digas quién interviene o no en el proceso. ¿Quién interviene o no en el proceso? Bien, vamos a ver. Tipo de equilibrio. Aquí. El equilibrio puede ser homogéneo si es que tanto reactantes como productos se encuentran en el mismo estado físico como en este caso. Todos son gases.
Y así entonces puedo establecer K sub C o K sub P. Bien, K sub C, después del balance, K sub C, concentración del amoníaco elevado al cuadrado, concentración del nitrógeno e hidrógeno, que son los reactantes, elevado a sus coeficientes, en este caso 1 y 3. Si quisiera expresar en K sub C, también puedo expresar en K sub P, ¿cierto? ¿Qué cosa es? Ahora son presiones. Voy a reemplazar presiones, pero no olvidar según los coeficientes, ¿cierto? 2, 1, 3, de acuerdo a mis reactantes en este caso. Perfecto, equilibrio homogéneo. Pero sí, el equilibrio es heterogéneo, como en este caso. Aquí es heterogéneo porque yo tengo sustancias sólidas y gaseosas en el proceso, formando parte del reactante o producto, sólidas y gaseosas. Después de haber reconocido que el equilibrio es heterogéneo, después de hacer el balance, tú vas a hacer esto. Él y él, por ser sólidos, no intervienen en el proceso. Y entonces, la expresión de K sub C y K sub P serían las siguientes. K sub C, concentración del dióxido de azufre elevado al cuadrado, acá lo tienes. Concentración del oxígeno elevado al cubo. Ya está, perfecto. Si quisiera expresar K sub P, pues solo dependerá de las sustancias gaseosas en este caso. Bien, entonces, otra vez, importancia cuando se quiere reconocer ese equilibrio es homogéneo heterogéneo. ¿Para qué? Para que tú sepas cuál es la expresión correcta de K sub C y K sub P. Bien, ahora, ¿qué más tengo? Ejercicio, a ver, ejercicio. ¿Cómo te va? Escribir las expresiones de Kc y Kp para los siguientes equilibrios. Entonces, en el primer caso, tengo un equilibrio de tipo homogéneo, ¿cierto? 1, 1, 1. Después del balance, establezco. Puedo expresar Kp y K sub C. En el caso de K sub C que me piden, esto será concentración del tricloruro de fósforo en el equilibrio elevado a la 1, concentración del cloro en el equilibrio elevado a la 1. Con respecto al reactante, que en este caso sería el pentacloruro de fósforo, su concentración elevado a la 1 en el equilibrio. Si yo hablo de K sub P, pues tendré la misma relación, solo que ahora de presiones, ¿cierto? Presión del tricloruro de fósforo elevado a la 1, esto cuando se estableció el equilibrio. Presión parcial de cloro en el equilibrio elevado a la 1. Presión parcial del pentacloruro de fósforo, ¿cierto? En el equilibrio elevado a la 1. Muy bien, eso cuando el equilibrio es homogéneo. Cuando el equilibrio es heterogéneo, primero reviso. A ver, lo primero que debo hacer acá, primero es balancear, ¿cierto? Entonces, luego del balance, yo tendría, ¿no? Si pongo uno por acá tengo dos, haces el balance, completas, necesito carbonos, 3 por aquí y 3 por acá, ¿cierto? Luego del balance, dices, en el equilibrio no me importa, no depende de las sustancias sólidas ni líquidos, sea lo que tú encontrases. Y entonces, K sub C solo sería concentración del dióxido de carbono en el equilibrio elevado al cubo, concentración de monóxido de carbono elevado al cubo en el equilibrio, ¿cierto? Y en el caso de K sub P, pues dependerá de ellos, ¿no? Presión parcial del dióxido de carbono, presión parcial del monóxido, ambos medidos cuando se establece el equilibrio, elevado a sus propios coeficientes. Bien, no olvidar ello, por favor. Ahora, algo importantísimo. Aparece ya para acabar la parte teórica el famoso principio de Le Chatelier. ¿Qué quiere decir el principio de Le Chatelier? El principio de Chatelier se establece cuando los sistemas se encuentran en el equilibrio. Bien, y de manera formal dice que si el sistema se encuentra en el equilibrio y de manera externa, ¿cierto? Se ve afectado por la modificación de un factor, el equilibrio se desestabiliza. Por lo tanto, el sistema debe desplazarse hacia algún lugar para restablecer el equilibrio, ¿cierto? Eso es lo que dice de manera formal. Ahora, ¿qué sucede? O de manera más práctica, ¿no? Entonces, a ver, ¿cómo de manera más práctica usted me puede definir el principio de Le Chatelier? ¿Ya? Yo te diría lo siguiente. A ver, voy a imaginar que tu cuerpo, ¿bien? Es un sistema que se encuentra en perfecto equilibrio, ¿ya? No estoy lejos, eso es correcto. Tu cuerpo se encuentra en un completo, ¿no? O es un sistema completo en equilibrio, ¿cierto? Los órganos y las sustancias funcionan de manera adecuada para que él esté ok, ¿bien? ¿Qué sucede? Tú eres un sistema en equilibrio, ¿ya? Perfecto equilibrio. Estás concentradito aquí escuchando la clase, concentrado, en equilibrio perfecto. ¿Y qué sucede? ¿Ya? Voy a suponer, ¿ya?
¿qué sucede? Completo equilibrio, viene alguien y te tira un puñete. Ojo, tu sistema se encuentra en perfecto equilibrio, tú estás concentradito ahí, viene alguien y te tira un puñete. Dime, ¿qué pasa contigo? ¿Qué pasa con tu sistema? ¿O no te pasa nada? Pues tú sientes, ¿cierto? Claro. ¿Qué pasa? Mira, Ricardo, para eso sí interviene él, ¿no? Ya, se atrofia, ¿no? Se desestabiliza, ¿cierto? Desequilibra. Otros dirán, me desconcentro. La pregunta es, ¿y tu sistema qué hace, ¿cierto? Para minimizar el efecto causado por esa acción. ¿Qué harías tú? A ver, dime tú. ¿Qué harías? El sistema, repito, tu sistema se encuentra en perfecto equilibrio, todo bonito, ordenadito, viene alguien, te tira un puñete. Y tú dices, ¿qué sucede? Entonces, aquí hay algo directo. Mi sistema se encuentra en equilibrio y frente a una acción, ¿qué dices tú? Frente a una acción, ¿qué debe haber? Valga la redundancia aquí en la reacción, debe haber eso, ¿no? Una reacción. Frente a una acción hay una reacción. Entonces, si yo tengo un sistema en equilibrio y alguien ha venido y me ha afectado, tú verás la manera de disipar lo generado en el proceso, ¿cierto? Disipar esa alteración. ¿Qué pudiste haber hecho? Bueno, alguien viene, te tira un puñete y dices, ya, me sobo, ¿cierto? Y de esa manera estás disipando tu dolor. Alguien puede llorar, también disipa, ¿cierto? Pero otro también pudo haber respondido, ¿cierto? Así como Ricardo decía, y yo le respondo. Bueno, evitando el tema de la violencia, ¿no? El ejemplo era, frente a una acción hay una reacción y el sistema cuando se ve afectado va a hacer lo que sea para minimizar lo causado y regresar al proceso de equilibrio. Por lo tanto, el sistema se desplaza para algún lugar. De manera teórica, bien, hay una tablita, como observas acá, de los desplazamientos que debe tener el sistema cada vez que es sometido a una acción externa, ¿ya? Este cuadrito yo no sugiero memorizar. Acá no debes de memorizar, tú necesitas analizar, porque esos desplazamientos, que si se va a la izquierda o se va a la derecha, depende, no son generales, depende de a quién tú le estés analizando y cómo le está afectando esta acción externa. Por lo tanto, todo ello lo vamos a explicar en un ejercicio. Bien, chequea aquí. Tengo lo siguiente. Tengo esta reacción. Dice, ¿hacia dónde se desplazará el equilibrio? Y tú dices, a ver, un momentito. Para empezar, tú analizas la reacción. ¿Está balanceada? Sí, ok. Mi coeficiente 2, por aquí hay 1, no me olvido. Por aquí hay 2. Aquí dice que el calor está formando parte del producto. Si el calor forma parte del producto, tú sabes que es una reacción de tipo exotérmica, ¿cierto? Este calor, ¿no? Viene de una entalpía de la reacción que debe haber sido negativa, ¿cierto? No me importa el valor, pero negativo. Y sé que el calor forma parte de mi producto. Ok. La reacción ha establecido el equilibrio, todo bonito, todo perfecto. El sistema se encuentra en equilibrio. Bien, ahora yo soy la acción externa y voy a modificar a ese sistema. ¿Qué sucede? Si yo me acerco al recipiente y aumento nitrógeno, aumento concentración de nitrógeno, y tú dices, el sistema se desestabiliza, ¿cierto? Tiene mayor cantidad de nitrógeno. ¿Cómo responde el sistema frente a lo que yo he causado? El sistema dice, bueno, si tú me diste más NO2, yo como sistema quiero bajar el N2. ¿Para qué? Para restablecer mi equilibrio. Ahora está la pregunta. ¿Y hacia dónde se desplaza el sistema para disminuir N2, ¿cierto? Y minimice el efecto que yo he causado. Dime, ¿hacia dónde se debe desplazar para que el nitrógeno baje? Como yo subí, ahora él quiere bajar. ¿Hacia dónde? Entonces, bueno, si quiero que el nitrógeno disminuya, necesito que el nitrógeno sea un reactante. Es reactante si yo miro la reacción así. Si yo miro la reacción así, el nitrógeno se baja. Va a comenzar a disminuir en respuesta a lo que yo aumenté. La pregunta es, ¿y hasta cuándo va a estar tirado o desplazado hacia la izquierda? ¿Hasta cuándo va a estar desplazado hacia la izquierda? ¿Hasta cuándo? Hasta que se restablezca el equilibrio, ¿cierto? Hasta que se restablezca el equilibrio. Bien, nuevamente, otra vez, no sé si estás ahí, ¿ya? Otra vez. El sistema se encuentra en perfecto equilibrio, todo bonito, regreso, todo bonito, el sistema en perfecto equilibrio, yo me acerco y quito un poquito de oxígeno. Quito un poquito de oxígeno. Tú dirás, altera el sistema. Si yo quito oxígeno, ¿qué quiere hacer el sistema? Darme oxígeno, reponer el oxígeno que yo he quitado.
Pregunta, ¿hacia dónde se debe desplazar el sistema si yo quiero reponer, generar oxígeno, ¿cierto? En consecuencia o en respuesta a lo que yo quité. ¿Hacia dónde se debe desplazar el sistema? Si yo quiero formar oxígeno. Si yo quiero formar, el oxígeno debe ser un producto. Por lo tanto, la reacción, muy bien Andrea, se desplaza hacia la derecha. ¿Y hasta cuándo va a estar desplazado preferentemente hacia la derecha? Hasta que el equilibrio se restablezca, ¿cierto? Y regrese a su estado original. Perfecto. ¿Está bien? Ahora, otra vez, el sistema se encuentra en perfecto equilibrio, todo bonito, todo perfecto. Yo me acerco y aumento NO2. Aumento NO2, chicos. El equilibrio se desestabiliza. Dime, ¿hacia dónde se debe desplazar para restablecer el equilibrio si yo he aumentado NO2? He aumentado NO2. ¿Qué quiere hacer el sistema? Bajarle NO2. Quitar NO2. Que NO2 se gaste en respuesta de lo que yo di. ¿Hacia dónde se debe desplazar entonces el sistema? Repito, aumento NO2. ¿Qué quiere hacer el sistema? Bajarle el NO2. Bien, ¿hacia dónde se debe desplazar entonces? Perfecto, Nayeli. Hacia la derecha, porque hacia la derecha, ¿cierto? Él se va a gastar. ¿Hasta cuándo? Hasta que se restablezca el equilibrio. Bien, hasta ahí, ¿cómo estás? ¿Me puedes decir? ¿Cómo estás ahí? Ojo, estoy aplicando frente a una acción, hay una reacción. Si tú aumentas, el sistema quiere bajar. Si tú disminuyes, el sistema ¿qué quiere hacer? Aumentar. Y por ello se tiene que desplazar hacia algún lugar u otro. Ok, a ver. Otra vez. El sistema se encuentra en perfecto equilibrio, ¿ok? Y yo me acerco y aumento presión. Aumento presión. ¿Qué querrá hacer el sistema? Bueno, el sistema responde disminuyendo presión. La pregunta es hacia dónde se desplaza para disminuir presión. ¿Ya? Y aquí voy a hacer un paréntesis. Bien, un paréntesis. Porque, ojo, esto lo hemos visto en la semana número 9. ¿Ya? En la semana número 9. Te doy ejemplos. Tengo recipiente con 2 moles de gases. Y acá tengo otro recipiente con 10 moles de gases. Mismo volumen, misma temperatura. Pregunta, ¿dónde habrá mayor presión? Volumen el mismo. En este hay 2 moles de gases y aquí hay 10 moles del mismo gas. Los dos sometidos a la misma temperatura. Dime dónde habrá mayor presión. ¿En 2 moles o en 10 moles? ¿Dónde hay mayor presión? Si tú sabes que a medida, muy bien chicos, a medida que haya mayor cantidad de sustancia en el mismo volumen, el grado de interacción de choque es mucho mayor, el choque contra el recipiente es mayor y la presión es mayor. Entonces tú sabes, si yo comparo volúmenes iguales a la misma temperatura, donde haya más moles, él ejercerá mayor presión. Muy bien, entonces estamos en este sistema. Yo te he dicho que si yo aumento presión, ¿qué le pasa al sistema? Entonces se desestabiliza. Si yo aumento presión, quiero bajar presión. ¿Ok? El sistema me responde, quiero bajarle la presión. ¿Hacia dónde se debe desplazar el sistema? Si la presión debe de disminuir, debe de bajar. Entonces, bueno, para que baje la presión, para que haya menor presión, debe haber menos moles gaseosas. Menos moles gaseosas, porque al haber menos, la presión será más chiquita. Bien, entonces, según mi reacción, ¿qué hay? Hay 2 moles en el reactante y hay 2 más 1, 3 en el producto. 2 en el reactante y 3 en el producto. Entonces, dime hacia dónde se debe desplazar el sistema. Repito, si yo aumento presión, el sistema quiere que la presión baje. Si la presión debe ser menor, debe dirigirse hacia donde haya menos número de moles. En este caso, debería ser hacia la izquierda. Perfecto, ese es el sentir. Bien, debería ser a la izquierda. Perfecto. ¿Por qué? Porque ya entendiste, ¿cierto? Mayor cantidad de moles, más presión. Bien, entonces, otra vez, si el sistema se encuentra en perfecto equilibrio, yo bajo presión. Entonces, yo bajo la presión, ¿qué quiere hacer el sistema? Aumentar la presión, ¿cierto? Para aumentar la presión, él debe dirigirse hacia donde haya más moles gaseosas, porque esa interacción generará mayor presión. En mi ejemplo, la mayor cantidad de moles está en el producto, por lo tanto, se desplaza hacia ese lugar. Bien, entonces, ahora, por eso te decía, ¿no? No siempre va para allá, para acá. ¿De qué depende? De la reacción que tú estés analizando. Si el número de moles en el reactante y en el producto hubiesen sido iguales, y hablamos de gases, imagínate que hubiese sido 2 moles en el reactante, 2 moles en el producto de gases, y yo varío presión,
el sistema no pierde el equilibrio. No pierde el equilibrio si yo modifico presión. ¿Por qué? Porque las moles en el reactante y en el producto son iguales. ¿Viste? Ahí sí no cambia. Pero en este caso sí, porque hay en uno más y en otro menos. Ahora, así como hablas de presión, si tú has entendido bien lo que pasa con la presión, es fácil hablar de volumen, chicos. Es fácil hablar de volumen. Si yo aumento volumen, ¿hacia dónde se desplazará el sistema? Y aquí lo único que te voy a pedir es, si ya entendiste presión, lo único que te pido es que recuerdes esto. PBRT. Dime, ¿cómo varía presión con respecto al volumen? ¿Cómo varía presión con respecto al volumen? Dime, ¿cómo varía? ¿Ah? ¿Directamente? Cuidado, Gabriel. Inversamente proporcional. Muy bien, Andrea. Inversamente proporcional. Varían de manera inversamente proporcional. Entonces, si yo te digo que aumento volumen, es como si disminuyera presión. Por lo tanto, se va a desplazar como ello, ¿cierto? Si yo disminuyera volumen, no, perdón, si aumento volumen es como si disminuyera presión. Por lo tanto, se desplaza de la misma manera. Mira. O al revés, si yo aumento presión y se desplazaba así y aumento volumen, pues se desplaza de manera contraria. ¿Por qué? Porque varían de manera inversamente proporcional. Eso te puede ayudar. Muy bien. Ahora, ¿qué sucede? El sistema se encuentra en perfecto equilibrio y yo uso un catalizador. Dime, ¿para qué uso catalizador? Bueno, tengo dos opciones, ¿no? Para que acelere o inhiba el proceso. Entonces, si yo adiciono catalizador, el proceso se altera, acelerándose o inhibiéndose. Bien, pero ¿qué le pasa al equilibrio? Porque, ojo, el catalizador no es reactante ni tampoco es producto, el catalizador está acá. Durante todo el proceso te acompaña. Por lo tanto, así como acelera el directo, también acelera el inverso, de tal manera que el equilibrio no se altera. El uso del catalizador no altera el equilibrio, no altera el equilibrio, el uso del catalizador. Bien, todo ello hace que la constante de equilibrio no se vea alterada. El único factor que hace que la constante de equilibrio se altere se llama temperatura. Bien, entonces te explico. ¿Qué sucede si el sistema se encuentra en perfecto equilibrio? Yo me acerco y aumento temperatura, chicos. Si yo doy calor, ¿qué quiere hacer el sistema? Quitarle calor, quitarle calor. Y fíjate dónde está el calor. Aquí. Dime entonces hacia dónde se debe desplazar el sistema. Repito, el sistema se encuentra en perfecto equilibrio, yo entregué calor. ¿Qué quiere hacer el sistema? Gastar calor. ¿Hacia dónde se desplaza? Para que gaste calor. Muy bien, hacia la izquierda, porque hacia la izquierda la reacción es endo, ¿cierto? Y absorbe calor. ¿Hasta cuándo? Hasta que se restablezca el equilibrio. Ahora, esto es importante, porque la temperatura es el único factor que hace que la constante de equilibrio varíe. Y esto siempre es producto sobre reactante. Entonces, si es que tú me dices, ojo, producto sobre reactante, que según la ecuación, esto sobre esto, ¿cierto? Entonces, si yo aumento la temperatura, el sistema quiere bajar calor, por lo tanto se desplaza hacia la izquierda. Desplazándose hacia la izquierda, dime qué pasa con la concentración de estos, que son los productos iniciales. ¿Qué pasa si se desplaza así? Dime qué pasa con la concentración de nitrógeno y de oxígeno. A medida que se desplaza así, la concentración de nitrógeno y oxígeno disminuye. Y la concentración de NO2, que es inicialmente el reactante, ¿qué pasa con él? Aumenta. Entonces, basta que el denominador aumente, es para que este valor, todo él, disminuya, ¿cierto? Para que toda la constante de equilibrio disminuya. Por eso es que la teoría dice, si la temperatura aumenta, el equilibrio se desplaza hacia donde tienda una reacción de tipo endotérmica, disminuyendo la constante de equilibrio. Eso dice la teoría. No necesitas memorizarla. Ahí tú estás analizando. Bien, la constante de equilibrio solo varía con la temperatura. Si la temperatura del sistema varía, la constante también lo hace. Mientras tanto, va a permanecer así, constante. ¿Ok? Listo. Entonces, en base a este Le Chatelier, vamos a ver ahora cómo me resuelven los ejercicios. ¿Bien? A ver, vamos. Ejercicios de clase. Ojo, tenemos la primera parte que era cinética. Vamos a responder. A ver, juntos aquí. Con respecto a cinética, a ver, dime, la teoría ha sido bien amplia.
¿ya? Con ejemplos también. ¿Cuál es tu clave? No piden lo incorrecto. Dice, ¿la velocidad de formación de un producto de una reacción química es positiva? Sí, es positiva. ¿Cierto? Muy bien. Ya por ahí, a ver el resto, a ver cómo va. El producto, o perdón, el complejo activado presenta mayor energía que los reactantes. Sí, siempre más alta. La reacción endotérmica es negativa. Correcto, ya creo que ese, ¿no? ¿Cierto? Un clavo de hierro se oxida con mayor rapidez. No, no, no. Es más lento. Es más lento, ¿cierto? La clave es la D. Perfecto. Primera pregunta, clave D. Muy bien. Pregunta número 2, cálculo. Me piden la velocidad de reacción. ¿En función de quién me están hablando? Del bromo molecular. Entonces, por partecitas. Dice, si inicialmente, ok, la concentración de bromo, dice inicial, o sea, en el tiempo cero, es igual a 0,72 molar. El tiempo es cero. Bien, dice, y a medida que se va decolorando, la interacción del bromo con el ácido hace que el bromo se decolore, pase de café rojizo hacia incoloro. La concentración final, ojo, la concentración del bromo en otro tiempo es 0,012 molar. ¿Qué tiempo es ese? Media hora, 30 minutitos. Ok, ¿qué me están pidiendo? La velocidad de reacción con respecto al bromo. Entonces tú dices, bueno, esto será variación de concentración del bromo con respecto a un intervalo de tiempo, ¿cierto? Pero ojo, como el bromo es un reactante, pues le debo adicionar este signo, ¿cierto? Que me ayuda a reconocer de que el bromo se va gastando. Entonces, luego vale solo el reemplazo, ¿cierto? Velocidad de reacción es igual a menos concentración de bromo, aquí está, 0,012 final menos el inicial, 0,072 molar con respecto al tiempo. 30 menos 0, pero ojo aquí, el tiempo me la están pidiendo en segundos, y 30 minutos en segundos corresponde a 1800, por lo tanto aquí digo 1800 segundos menos 0. Bien, entonces aquí nos sale el cálculo, la velocidad de reacción con respecto al bromo es igual a, ojo, esto me sale negativo, negativo y negativo positivo. Bueno, esto matemática no voy a discutir ahí y tengo esto, molar por segundo. Y así tu clave es la D. Tu clave es la D como bien lo comentaron ahí. Perfecto, problema número 2. Sigo. Problema número 3. A ver, dice, me hablan de la reacción, ¿ya? Y entonces yo ya sé que no puedo trabajar si mi reacción no está balanceada. Así que ese es tu primer paso. ¿Cómo balanceas? Tanteo simple. Me piden o me dicen que la velocidad de desaparición del amoníaco es 8. Muy bien, velocidad de reacción de desaparición, dice del amoníaco porque es un reactante, es 8 molar por segundo. Calcule la velocidad de desaparición del oxígeno y también la del monóxido de nitrógeno. ¿Cómo es eso? Aquí se establece lo siguiente, ¿cierto? Digo, la velocidad de reacción del amoníaco tiene una relación con respecto a la velocidad de reacción del oxígeno, la velocidad de reacción del NO y la velocidad de reacción del agüita, ¿cierto? Estos se relacionan en función a qué? A sus coeficientes, por eso es importante el balance. L es a 4, como L es a 5, como L es a 4 y L es a 6. Perfecto. ¿Qué me pedían? La del oxígeno. ¿Puedo calcular? Sí. Voy a utilizar esto acá. Directo, ¿cierto? Creo que ya lo puedes trabajar, ¿no? Velocidad de reacción del oxígeno será 5 cuartos con respecto a la velocidad de reacción del amoníaco. Y ya tú me das ahí el valor. En el caso del monóxido de nitrógeno también nos pedían, entonces solo voy a despejar y digo que la velocidad de reacción del monóxido es igual a 4 veces la velocidad de reacción del amoníaco. Con respecto a su coeficiente que también era 4, o sea, era la misma, ¿no? Ya, dime, ¿cuánto sale? Si esto es 8, entonces al cálculo esto sale 10, ¿no? 10 molar por segundo, y esto daría lo mismo, ¿no? 8 molar por segundo. Ojo que la pregunta es primero la del oxígeno y luego la del NO. Primero la del oxígeno y luego la del NO. Por lo tanto, tu clave era D. También, perfecto, bien, vamos bien, creo, ¿ah? Pregunta 3. Sigo.
Pregunta 4. A ver, hay una reacción y como ya sabes, no voy a trabajar la reacción si no está balanceada. Así que empiezo por ahí. Balanceo primero, ¿ah? 1, 2. Ya está, dice. Se disponen de concentraciones, ¿cierto? De él y de él. Y la velocidad de reacción. Ah, ok. Cada vez que me digan velocidad de reacción, inmediatamente digo, ay, velocidad de reacción. Velocidad de reacción. Establezco mi ecuación. Pero aquí hay algo importante, ¿no? Me dicen que la reacción es sencilla. Como la reacción es sencilla, inmediatamente digo, esto es igual a una constante y los reactantes están elevados a unos coeficientes, ¿cierto? Que en este caso vendrían a ser mis exponentes, 2 y 1. La reacción es de segundo orden con respecto al dióxido de azufre y es de primer orden con respecto al oxígeno. Puedo decir que la reacción en total es de tercer orden. Ahí acaba química. Lo que te queda es tu matemática. Vas a reemplazar bonito, ¿ah? Velocidad de reacción, dice 1,2 por 10 a la menos 3 molar por segundo a la menos 1. Es igual a una constante que yo no sé, la voy a calcular. Me dicen que la concentración de NO2, perdón, de SO2 es 0,10 molar y que él debe estar al cuadrado. La concentración de oxígeno me la dieron, acá estaba, 0,2 molar elevado a la 1. Ya, y de ahí sale K. ¿Ya? En la pregunta número 4, si mal no recuerdo, el cálculo sale 6, ¿no? 6 por 10 a la menos 1, ¿no? Molar a la menos 2, segundo a la menos 1. Ahí está. Y así tu clave es la A. La clave es la A. ¿Ya? El kit está en observar o corroborar que te digan que la reacción es sencilla. Balancear la reacción y el resto es solo reemplazar datos. Cuidado con tu matemática. 4, clave A. Sigo. 5. Reacción. La descomposición del peróxido se facilita por la presencia de iones yoduro. Se facilita por la presencia de iones yoduro. Bien, según las siguientes etapas. Ok, aquí observo algo curioso. Necesito mi reacción global. ¿Estamos? Y para eso yo sumo mis etapas, primera y segunda. Observo que acá tengo una molécula, 2 moles, de una solución de peróxido de hidrógeno. ¿Sí? Pero observo algo curioso, aunque me lo dijeron, ¿no? Por la presencia de iones yoduro. Hay alguien que me acompaña durante todo el proceso, desde el inicio hasta el final, del inicio al final. Esa sustancia que te acompaña en el proceso, que aparece al inicio, que se encuentra al inicio y que se recupera al final, esta sustancia se llama catalizador. Catalizador, que corresponde a lo que me están mencionando, ¿cierto? La descomposición del peróxido se facilita, mejora, entonces es mi catalizador. Observo que a medida que el tiempo transcurre, hay alguien que aparece, pero así como aparece, desaparece. A esa sustancia tú la llamas sustancia intermedia o intermediaria. De tal manera que si tú completas tu suma, ¿cierto? Yo tendría eso. 2 moles de peróxido de hidrógeno se descomponen para generarme 2 moles de agua y 1 mol de oxígeno. Esta es mi reacción global. Muy bien, ya identifiqué. Ahora, ¿qué me están preguntando? Dice, la ley de la velocidad se expresa de esta manera. Cuidado aquí. Si es una reacción compleja, la reacción compleja depende de la etapa lenta. Y la etapa lenta es la que te bota la ley. Y en este caso la ley sería una constante. Mi reactante sería el peróxido. Y también tengo al anión yoduro. Todo eso elevado a la 1. Esa es mi ley. ¿Quién te lo manda? La etapa lenta en una reacción compleja. Aquí dice que es esto, por lo tanto, falso. Incorrecto. ¿El ion yoduro es la especie intermediaria? No, el ion yoduro es el catalizador. Tampoco es correcto. ¿La reacción global tiene como suma esta? Sí, es la misma que aparece aquí, ¿cierto? Por lo tanto, eso es correcto. Falso, verdadero, verdadero. Pregunta 5, la clave es la B. 5, clave B. Identifica ahí bien, por favor. ¿Bien? 5, pregunta 6, avanzo. Esto es con respecto al equilibrio. Ya está. ¿Corresponde a un proceso dinámico? Sí. En constante movimiento, a la misma velocidad, los reactantes generan productos y a su vez estos también se regeneran. ¿La velocidad de reacción directa es diferente a la inversa? No.
Si yo hablo de equilibrio químico, la velocidad de reacción directa o 1, como la quieras llamar, debe ser igual a la velocidad de reacción inversa. Si los reactantes y productos se encuentran en la misma fase, ¿es el equilibrio homogéneo? Sí, es equilibrio homogéneo. Por lo tanto, tu clave sería verdadero, falso, verdadero. La clave es la C. Equilibrio, ¿cierto? Sigo. Pregunta 7. Dice, al variar la temperatura en un matraz que contiene tetraóxido de nitrógeno gaseoso, se logra el siguiente equilibrio. Bien, observo que por cada molécula de tetraóxido de nitrógeno se generan 2 moléculas de NO2. Muy bien, se establece el equilibrio. Correcto. Pregunta. ¿Es un equilibrio heterogéneo? Tú dices, bueno, tanto reactante como producto se encuentra en gas. No es heterogéneo, es más bien homogéneo, ¿cierto? Homogéneo. Casut C y Casut P estarán expresados correctamente. A ver qué dices tú. Respóndeme. Casut C y Casut P, ¿estará bien o no? ¿Qué dices? Siempre es producto entre reactante. Producto entre reactante. Si es Casut C, establecemos concentraciones y si es Casut P, establecemos presiones. Casut C, concentración elevado al cuadrado, como está aquí, elevado a la 1, como está aquí, correcto. Si no, hablamos de presiones, elevado al cuadrado, y por aquí, elevado a la 1. Muy bien, correcto. Pregunta clave B. ¿Cierto? Sencillo, sencillo. Solo necesito, recuerda, corroborar que esté balanceado. No siempre te lo van a dar así. Sí, Nayeli, en la pregunta anterior, el ion yoduro es un catalizador. No sería un catalizador y no una especie intermedia. Es un catalizador. Es un catalizador. ¿Quién es un catalizador? Alguien que está desde el inicio y que sale al final igualito. No es reactante, no es producto. La sustancia intermedia, recuerden, aparece en el proceso y luego desaparece. El anión yoduro está desde el principio. En el final se recupera igualito. A eso se le llama sustancia intermedia. Claro, por eso es falso. En el anterior era falso. Sí, a ver, repito, perdón. Aquí estaba. ¿El ion yoduro es una sustancia intermedia? No, dijimos. Es catalizador, por eso es falso. Ahí está. ¿Bien? ¿La viste? Bien, es falso. Ah, ok. No, la clave es la B. Bien, sigo, sí. En la C la pregunta es la clave es la C. Pregunta 7, clave B. Ahí nos quedamos. Sí, en la 7. ¿Cierto? Ya, ok. Listo, está bien. Vamos a aclarar nada más. Pregunta 8. ¿Qué dice? El óxido ferroso se usa como pigmento en productos cosméticos, reacciona con el monóxido de carbono según la siguiente reacción. Ok, primer punto, ¿qué hago? Balance, ¿cierto? Y mira mi balance, qué tan facilito. Tin, 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 ya está, balanceado. ¿Qué pregunta? Te pregunta Casut C. Y lo primero que tenemos que establecer es la expresión de Casut C. Luego del balance, como es un equilibrio heterogéneo, no me importa el sólido. Y aquí yo tendré, esto es concentración del dióxido de carbono en el equilibrio elevado a la 1 entre concentración del monóxido de carbono en el equilibrio elevado a la 1. Ahora, yo no tengo concentración directamente. Lo que te han dado son gramos de las sustancias. ¿Ya? Y acá tú dices, bueno, aparte, ¿sí? La concentración es moles con respecto a volumen. Bien, y moles es masa con respecto a masa molar. No me han dado masa molar, me han dado masa de átomos o, ¿sí? De átomos de carbono y de oxígeno. Por lo tanto, por aquí rapidito, voy a calcular la masa molar de estas sustancias, del monóxido y la del dióxido. La masa molar del monóxido será 28 gramos por mol y la del dióxido será 44 gramos por mol, ¿cierto? Ya está. Gramos por mol, ya. Voy a calcular concentraciones. Ya tengo masas molares, así que voy a reemplazar. Sígueme, por favor. Con respecto al dióxido de carbono, ¿cuánto hay? Dice 2,2 gramos. Yo quiero moles entre la masa molar, que serían 44 gramos por mol. Número de moles entre volumen, 10 litros. Con respecto a la concentración del monóxido de carbono, ok, masa, 5,6 gramos. Entre la masa molar, 28 gramos por mol. Entre el volumen, 10 litros. Ahí está, concentración de uno, concentración del otro. No olvidar el volumen, ¿ok?
En algunos casos se va, pero no te confíes. No olvidar ello. Y determinamos Casut C. Ahí la pregunta te debe salir acá, ¿no? Me equivoco aquí. 2,5 por 10 a la menos 1. Directo. ¿Ya? No olvidar esto, ¿no? Que es parte de soluciones. Clave D. Pregunta 8. Voy acabando. Pregunta 9. Aquí me piden la expresión de K sub P. Y en esta expresión es igual, ¿no? Lo primero que tengo que hacer es mi balance. Entonces hacemos el balance ahí, tú ya sabes hacer esto. Expreso. Sistema homogéneo. Todos entonces, todos. K sub P, yo voy a dejar así relacionado tan solo, tú acabas tu matemática. Sería presión parcial del dióxido de azufre elevado al cuadrado, ¿cierto? En el equilibrio. Presión parcial del agüita en el equilibrio elevado al cuadrado. Presión del sulfuro de hidrógeno en el equilibrio elevado al cuadrado. Presión del oxígeno en el equilibrio elevado al cubo. ¿Ok? El resto ya es tu cálculo. Bien, si tú terminas de calcular ello, por favor, ¿no? Te la piden en atmósfera a la menos 1, perdón, no hay problema, todos están en atmósferas y solo basta reemplazar. Al reemplazar, la pregunta número 9, te debe salir 4. 4 por 10 a la 1. 4 por 10 a la 1. 4 por 10 a la 1. Así. Bien. Tu clave para la pregunta número 9 es la B. Terminas por ahí, por favor, con la matemática. ¿Ya? Yo ya te ayudé en la parte de química. La clave es la B. Pregunta 9. Última. Aquí quería llegar. Le Chatelier si quieres reforzar. Bien. Otra vez, tengo esta reacción. ¿Ya? Pero no puedo analizar si la reacción no está balanceada, ¿cierto? Así que vamos a balancear la reacción. Ahí está. Balanceada. Y analizo. Ahora, dice, acá anda la temperatura. Dice, ¿qué sucede si se disminuye la temperatura? O sea, si baja la temperatura, ¿hacia dónde debe desplazarse el sistema? Dice, bueno, si bajo la temperatura, el sistema quiere darme más calorcito, ¿cierto? Si yo bajo la temperatura, el sistema quiere darme más calorcito. Dime hacia dónde debo desplazar para generar calor en esta reacción. Para que la reacción me genere más calor y eso disipe lo que yo disminuí. ¿Hacia dónde se debe desplazar? ¿Mm? Otra vez, fíjate dónde está el calor. Yo he bajado temperatura. El sistema entonces tiene que dar calorcito, tiene que generar calor. ¿Hacia dónde se desplaza si él quiere generar calor? Mira tu reacción. Él debe desplazarse hacia la derecha, porque hacia la derecha tú botas calor, botas energía y disipas lo que se quitó. Por lo tanto, va hacia la derecha. Chequea bien, Nayeli, porfa. ¿Ok? Dice, ¿qué pasa si yo aumento presión? Entonces tú dices, ya, si yo aumento presión, ¿qué quiere hacer el sistema? Bajarle la presión. Y si quiere bajar la presión, debe dirigirse hacia donde hay menos moles gaseosas, porque él es el que va a ejercer menos presión. O sea, ¿hacia dónde? Si yo aumento presión, el sistema quiere bajar presión. Debo ir hacia donde hay menos moles gaseosas. Y observa, hay 4 aquí y 2 acá. Por lo tanto, menos hay para este lado. Hacia la derecha también. Cuidado, Gabriel, hacia la derecha. Está jugando ahí. ¿Qué sucede? Si aumentamos la concentración de nitrógeno. Ahora, ¿qué quiere hacer el sistema? Bajar nitrógeno. Que el nitrógeno se gaste, dicen. Que se gaste. ¿Hacia dónde se debe desplazar? Para que el nitrógeno se gaste. Muy bien, hacia la derecha, clave. Listo, sencillo. El principio de Chatelier corresponde a una de las preguntas más sencillas que hay. No tengo cálculo que hacer, nada, solo jugar con mis flechas. Pero tener claro, ¿cierto? Que frente a una acción hay una reacción. Muy bien, ese es el problema número 10. Y ahí